Bienvenidos chicas y chicos. Hoy día vamos a ver el tema de Transbank. Vamos a crear una API REST, sí, y posteriormente vamos a consumirla en un video que vamos a crear más adelante, ¿ya? Este video está enfocado solo en crear una API para poder integrarlo con Transbank, ¿sí? Voy a crear una carpeta que se llame Transbank y aquí voy a crear un proyecto que se llame API REST cliente Transbank. De hecho, esto ya está en GitHub. Nosotros vamos a recrearlo en GitHub, el profe Carreno, y vamos a, en particular, a recrear este módulo de invocación a Transform, ¿ya? No estoy seguro si que aquí subí imágenes de las acciones que se realizan, creo que no, ya, pero en estricto rigor, Transbank tiene un diagrama de secuencia que nos indica la acción que realiza para poder hacer el pago, ¿ya? Nosotros tenemos una ejecución de pasos previamente establecidos que nos permiten identificar qué estamos haciendo, ¿ya? De hecho, este es como el camino o el flujo que debiésemos seguir, ¿ya? O nos sale la imagen. No sé por qué se fue a otra sección, ¿ya? Pero nosotros igual vamos a ocupar esta documentación donde está la API. Aquí debiésemos buscar la documentación de la API para consumir, ¿ya? Yo ya tengo este ejemplo hecho en base a esa documentación, ¿ya? Tendríamos que buscar, aquí está con el SDK, estas son con las librerías base, pero uno puede ocupar una API REST, un cliente REST para poder consumir la API que tienen ellos, ¿ya? Entonces, esta es la referencia de swap que ya está deprecado. Debiésemos buscar la API de WebPay Plus. ¿Ya? Aquí está el token de ejemplo para poder consumir y cómo debiésemos hacer el consumo, ¿ya? En el diagrama, que aquí no se alcanza a ver, no sé si alcance, pueda copiar la imagen y revisarla. No me dejo abrirla. Hoy sale, pero muy pequeñito. No me sirve. También sale muy pequeñito. Ya, pero aquí se ve un poquito mejor. Nosotros lo que tenemos que hacer, o lo que hace el comercio, es un pago por WebPay. Entonces, en el comercio nosotros tenemos que habilitar un botón de pago de WebPay. Previamente tenemos que tener el monto, otro campo que se llama Session ID y Buy ID, la orden de compra o puede ser la boleta, y la sesión que es la sesión del usuario que se va a conectar, ¿ya? En ese sentido le pasamos esos datos a la API, creamos a través de un método que se llama eh, crear conexión, ¿sí? Se llama crear transacción. Vamos a crear una transacción. Transbank genera ciertos datos. Hay que pasarle otra información que es la URL de retorno. Que cuando terminemos todo el flujo de pago con la entidad externa, que puede ser un banco, nos va a redireccionar a un sitio de nosotros en donde vamos a obtener ciertos datos que nos van a mandar por post y nosotros tenemos que leerlo y ver si qué acción tomar, ¿ya? Pero entonces nosotros le mandamos esos parámetros, él crea el flujo de datos internos para crear la transacción y nos manda dos datos importantes. Uno es la URL de pago y un token. En base a ello, nosotros tenemos que crear una página que redireccione desde nuestro sitio, ya, al obtener la información desde la API, desde nuestro sitio que redireccione a la URL externa de Transbank con el token que nos indicó. En base a eso, él va a crear una transacción que es en su dominio, que va a realizar el pago en base a los parámetros que ustedes seleccionen, si tarjeta de crédito o débito. Y en base a eso, él va a tomar la decisión de qué banco va a pagar, con qué banco va a pagar, va a hacer el tema del pago. Y una vez finalizado con éxito o con rechazo, Transbank redirecciona la información al sitio que nosotros indicamos que se llama URL de retorno o que es una página en donde, más que una página, un path, una ruta en donde nosotros vamos a recibir la información y en base a eso nosotros vamos a hacer alguna acción. Dependiendo de lo que nos haya retornado, si fue éxito o fracaso, tomamos la decisión de indicarle, oye, vamos a comitear o confirmar el pago, ¿ya? Y vamos a hacer transacciones internas como pueden ser
no sé, descuento de productos, puede ser el despacho, ¿sí? Si es que confirmamos, le mandamos la acción. Si es que cancelamos por cualquier motivo, puede ser, no sé, que no tengamos stock, que el pago haya sido rechazado, ¿sí? Nosotros mandamos un mensaje de error, le decimos que queremos cancelar la transacción a Transbank y en base a eso nosotros mostramos un mensaje de error interno al cliente. ¿Ya? Entonces vamos a construir eso. Voy a crear aquí la carpeta de API Transbank y aquí dentro vamos a crear nuestro archivo principal. Voy aquí a abrir un Visual Code y vamos a construir nuestro código. ¿Ya? Aquí vamos a crear un archivo principal que se va a llamar ManageP. Y vamos nosotros a utilizar ciertas dependencias, después vamos a importarlas, ¿sí? Para poder trabajar. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un zoom para que sea un poquito más claro. Vamos entonces a importar la librería de Flash porque vamos a levantar con Python nuestra API REST. Esto puede ser creado en cualquier tipo de lenguaje, ¿ya? Eh, en cualquier lenguaje pueden crear una API REST que haga la misma lógica, ¿ya? Nosotros vamos a importar Flask para desplegar nuestro servidor, así que colocamos Flask acá para crearlo. Vamos a utilizar request para leer la información que nos envían y JSON NIFI si es que necesitamos transformar nuestro JSON, ¿ya? Vamos a ver si es que utilizamos todas esas dependencias, quizás algunas las quitemos. Vamos a importar la librería de Flaskcore que nos permite identificar quién va a poder hacer uso de nuestra API, ¿sí? Quién va a tener acceso a ella de forma remota. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un from Flaskcore que vamos a tener que instalarlo. Course.import course. ¿Ya? Sorry, se me cambió. Course. Ya, vamos a importar otra librería para consumir una API REST a través de un cliente REST, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí importación de librería para crear cliente REST, cliente API REST. Ya, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a importar una librería que se llama request, ¿ya? En otros lenguajes, por ejemplo en Java está REST template, ¿sí? Creo que en Node.js hay una que se llama HTTP, ¿sí? O HTTPS, que hace lo mismo, ¿ya? Con esto ya creado, vamos a crear nuestro servidor. Creación API REST, ¿ya? Que es nuestro servidor. Vamos a colocar app y vamos a crear un objeto de tipo Flask. Y vamos a colocar políticas de compartición de recursos. ¿Quién va a poder acceder a estos recursos? Por mientras vamos a dejar habilitados ciertos recursos y hacia cualquier destino, o sea, hacia cualquier origen, desde cualquier origen. Se habilita acceso para API desde el origen, ¿ya? Y aquí va a ser cualquier origen, vamos a colocar asterisco, pero podría ser HTTP, dos puntos, slash y un dominio o un IP, ¿ya? Y un puerto en particular también podría ser. Voy a colocar solo asterisco, ya que va a ser cualquier origen, por mientras, pero después debiésemos nosotros colocar alguna política de seguridad más restrictiva, ¿sí? Vamos a definir entonces los siguientes parámetros dentro de la ruta. Aquí tenemos que colocar la ruta o rutas habilitadas para ser consumidas en esta API, ¿sí? Vamos a colocar R y vamos a poner acá que vamos a disponibilizar la API V1. Así se va a llamar nuestro endpoint, nuestra ruta, nuestro path, nuestra URL, transbank slash. Y vamos a colocar que va a ser asterisco porque vamos a habilitar múltiples recursos que van a estar enlazados a esta ruta. Si va a ser localhost, dos puntos el puerto y esa ruta y puede venir cualquier elemento de la ruta. Ya pueden ser distintos métodos. Dentro de esta definición vamos a colocar aquí dos puntos y vamos a definir acá que el origen de las transacciones de cualquier tipo de invocación a la API
va a ser cualquiera, ¿ya? Creo que así se escribe cualquiera. Vamos a revisar, ¿ya? Porque aquí tengo un ejemplo, pero con un HTTP y un puerto específico. Una vez definido el course, las políticas de seguridad, vamos a crear los métodos, ¿ya? Los métodos, antes de crear los métodos, hay que identificar que hay que crear una cabecera, que son, son los parámetros de autorización y autenticación que tiene Transbank. Esto es genérico en el ambiente de integración, pero después cuando ustedes tengan que hacer una verdadera puesta a producción, tienen que contratar el servicio de ellos y les van a generar ciertas reglas específicas. Así que lo más probable es que tengan modificaciones en esta sección. Método que crea la cabecera solicitada por Transbank. Solicitada por Transbank en un request o solicitud. Ya, entonces una vez definido esto, procedemos a crear nuestro request Transbank, ya que va a tener ciertos elementos que debiesen ser quizás configurados con la librería loademp, ¿sí? No la voy a usar, pero ustedes podrían utilizar loademp, que es de Python, para poder crear archivos de configuración y no tener que subir datos sensibles como son token, autenticación, ¿sí? Usuario, etcétera. ¿Ya? No lo voy a usar, voy a dejar todo esto en duro, pero lo ideal es que fuera de esa forma, ¿ya? Entonces voy a colocar aquí definición, tipo de autorización y autenticación. ¿Ya? Entonces voy a definir aquí unos parámetros que son el authorization, y vamos a colocar que es por token. Una vez que colocamos el authorization, vamos a colocar el tbk API, que es una llave, que es un token que nos dieron, que ID que nos tienen que dar. En estricto rigor aquí este es público, porque es para probar. Es el 5970 1, 2, 3, 4, 5, 32. A ver, déjenme ver si es que está bien. Son 3, son 6, 5. Y yo, ¿cuántos puse acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, con eso ya está ok, esa llave. Ya, de hecho esto lo puedo sacar de internet. Creo que en delante se lo mostré acá. Aquí está. De hecho puedo copiarlo. Mejor copiémoslo. Me demoro menos. Entonces, aquí están los datos. Lo vamos a dejar como texto, como como una colección. Entonces esto tiene que estar con comillas sin comillas doble. Y ahí la aplicación va a ser de tipo JSON, el envío de datos. ¿Qué más podemos colocar o qué más tenemos que colocar? Tenemos que colocar aquí el access control. Allow origin. ¿Ya? Y aquí debemos colocar referer policy origin when cross origin. Ya, creo que no me falta nada. A ver, autorización, la llave, la definición. Ya, de hecho esto es llave que debe ser modificada porque es solo del ambiente de integración de Transbank o ambiente de pruebas. Ya. La de abajo es lo mismo,
Tiene una llave que es de prueba. Ya, abajo viene el tipo de definición del tipo de información que se envía. Definición del tipo de información enviada. Esto que está acá. Definición de recursos compartidos entre distintos servidores para cualquier máquina. Ya, entonces aquí está la cabecera. Esto tenemos que usarlo siempre cuando mandemos cualquier tipo de solicitud. Vamos a tener que construir esta misma cabecera para cualquier solicitud, ya sea la creación de una transacción, la verificación de una transacción o la confirmación y la cancelación de una transacción, ¿ya? Entonces vamos a reutilizar ese código, vamos a crear el primer método de creación y lo vamos a probar, ¿sí? Y hasta aquí vamos a llegar en este video. Después vamos a continuar con los otros métodos, ¿ya? Entonces aquí vamos a definir el método transbank create, que lo que va a hacer es crear una transacción en Transbank. Entonces voy a definir aquí una ruta, un path, una BP route que sea API B1 Transbank Transaction Create. El método que vamos a definir, método, es post. Entonces en arreglo y colocamos aquí, post de tipo post. Y entonces esto es la definición de ruta API REST, permitiendo solo ser llamado o invocado por post, ¿ya? Vamos a crear la lógica. Vamos entonces a colocar lectura de payload o body, el cuerpo que va a llegar, ¿ya? No vamos a hacer validaciones por si acaso, pero podríamos hacer validaciones de la estructura de tipo JSON, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es colocar un print de la cabecera headers. Si queremos leer la cabecera que nos llegó, queremos hacer algo, podríamos leerla. Yo solo la imprimo para saber que llegó nomás. Y una vez que se imprime, vamos a obtener el cuerpo que debe ser un JSON, data request JSON. Recuerda que aquí no estoy validando, así que esto, si se cae, va a dejar de funcionar. Debe colocar un try catch y hacer muchas cosas más, ¿ya? Entonces esto es un ejemplo que puede ser mejorado con buenas prácticas de programación, ¿ya? Entonces el foco es poder integrarnos, ¿ya? Sí, vamos a omitir algunas cosas de validaciones. Definición de URL de transbank para crear una transacción. Esto también puede ser parametrizado en el archivo m que le decía que con la librería load.m se puede leer. Entonces creamos una URL, vamos a utilizar la ruta que tiene transbank para poder realizar el pago. Entonces que webpage 3 gint.transbank.cl /rs webpage transaction API webpage, la versión que es v1.2, que es la última que tienen actualmente, transactions, ¿ya? Con esto tenemos la ruta para poder consumirla. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear la cabecera que vamos a enviar. Colocamos cabecera solicitada por Transbank. Y vamos a crear entonces un headers igual a, y vamos a llamar al método que creamos, header transbank, que crea aquí la cabecera. Creo que aquí me faltó retornar la cabecera, un return header, ¿ya? De hecho era con plural headers. Entonces creamos la cabecera. Como les digo, esto lo vamos a utilizar en todas las transacciones o todas las APIs que construyamos. Y vamos a colocar aquí la respuesta. Vamos a recibir una respuesta. Vamos a invocar y recibir una respuesta. Entonces vamos a colocar invocación por
post a API REST que crea una transacción en Transbank. Una vez que hacemos esto, vamos a colocar un response que vamos a recibir. Vamos a recibir respuesta. Vamos a hacer un request con ese. Con un método post, vamos a mandar la URL y vamos a mandar nuestra cabecera. No hay que pasar ningún parámetro extra por el momento. Ah, sí, y el JSON. Me faltó el JSON. El JSON tiene que tener una estructura especial. Después vamos a ver cuál es la estructura que vamos a recibir. Porque estamos obteniendo, ni siquiera estamos validando el JSON. Estamos obteniendo el JSON, lo vamos a mandar tal como nos llegó como parámetro de entrada, ¿ya? Entonces, colocamos headers y vamos a proceder con imprimir acá response. Vamos a imprimir la respuesta solo para saber qué pasó. Y vamos a retornarla tal como llegó. Entonces esto va a ser más que nada como un proxy. Va a aparecer unos proxies para poder ser consumido desde cualquier tipo de API, ¿sí? O desde cualquier tipo frontend. ¿Ya? Return response.json. ¿Ya? Entonces vamos a terminar la parte de la definición de nuestro servicio para que se podamos ejecutar. Entonces después vamos a crear los otros métodos. Vamos a probar si esto despliegue servicio propio de Flash, ¿sí? Solo para pruebas. O sea, debiésemos utilizar a Unicode o algún otro servidor, importarlo para desplegar de forma verdadera un servicio en donde la definición 0.0.0.0 se habilita el uso de la IP local, IP de red, etcétera, para el puerto 8900. ¿Ya? Esto también puede ser configurado a través de variables de entorno, como les decía, de environment, con la librería loadm y un archivo .nb, que sería lo ideal. Entonces vamos aquí a hacer una app run y vamos a proceder a hacer un host. Vamos a definir el 0.0, que esto es una IP4. Vamos a poner el puerto. Esto puede ser, como les digo, configurado a nivel de alguna librería, o sea, de variable de entorno. Ya. Entonces con esto vamos a poder desplegar. Vamos a instalar las dependencias para poder trabajar con esta API, desplegarla y revisar si es que podemos crear la transacción. Entonces aquí yo debiese crear un entorno virtual, un virtual env. Voy a hacer un sort env activate y debiese instalar por pip. Por mientras, porque no tengo el archivo de requerimiento, voy a tener que crearlo. Pip install el flash core course, el flash course y el request. A ver si es que no me equivoqué en alguno. Ahí se instalaron todas las dependencias. De ser un Python manage y me dice que hay una sintaxis errónea acá. Methods post. Ya vamos a revisar que me equivoqué en la definición del método acá. Aquí hay algo que escribí mal, algo que omití, que son las comillas simples de la definición del método de la API REST. Ahí está desplegando. Voy a probar esta API REST. Dice que es por post, así que tengo que crear un postman. Siempre y cuando tenga postman, creo que sí tengo postman. Voy a tener que crear una prueba en base a esa ruta. ¿Ya? Voy a tener que pasarle un JSON. El JSON debiese ser, según esto, debiese ser este JSON. Este JSON debiese yo mandar uno muy parecido a esto. ¿Ya? Lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, voy a crear aquí una nueva colección. Voy a colocar el nombre de Transbank. ¿Ya? De hecho, en el proyecto creo que aquí debiese haber un postman. Si no hay un postman, voy a subir el postman para poder probar la API. ¿Ya? Si no está acá, creo que no lo agregué. Debiese yo agregarlo, ¿ya? Para que podamos probar. Voy a crear aquí un nuevo método, agregar request, que se llame crear transacción. Si create transaction,
o transaction create. Voy a pegar aquí la ruta, antes voy a cambiarlo a post. La ruta la pego. Sorry, ese es el body que voy a mandar. Aquí en route lo pego, ya. Que es la orden de compra, la sesión y el monto. Y la URL de retorno. Esto después lo vamos a ver cómo se construye, ¿ya? Y aquí yo debiese colocar la ruta de mi API REST. Mi API REST está publicada acá. 127 HTTP 2./127.0.0.1 2.8900 API B1 Transvan. Ya, entonces, eso como lo sé, aquí está el servidor y le concateno al texto esto. ¿Sí? Entonces, acá está. API shooter. Aquí me sobró un slash. Entonces con esto de tipo JSON voy a poder probar si hay algún error, vamos a corregirlo. Entonces si lo envío, me retorna Transvan esto, ¿ya? Esto que está aquí es lo que yo necesito, es crear un formulario en mi aplicación web que redireccione a esta ruta. Ay, se fue. Que redireccione a esta ruta, ¿sí? Y pasándole este token por un formulario. Eso es lo que hay que hacer para que esto me lo redireccione. De hecho, si yo copio esa ruta, que se me abrió un nuevo método, no sé por qué. Si yo la copio acá, me va a lanzar un error porque tiene que ser un formulario por post, ¿sí? Así que lo más probable es que no me entregue nada, ninguna información correcta, ¿sí? La dejo en blanco. ¿Por qué? Porque yo tengo que mandar por post esos datos. ¿Ya? Tiene que ser por un formulario por post. Me dice que no encuentra URL. Y tengo que pasarle esa variable. Así que eso lo vamos a ver en videos posteriores, ¿sí? Vamos a construir primero la API completa con todos los métodos y después vamos a probar a través de un frontend. Eso, chicos, nos vemos, cuídense. Chao, hasta pronto.